Muy buenos días, tardes o noches, doctor Ernesto López. Mi nombre es Gisela Aguilar, estudiante del primer semestre paralelo B de la carrera de Medicina en la Universidad Laica Loreal Faro de Manabí. En este video voy a presentar tres huesos que forman parte del miembro superior, como lo son la clavícula, la escápula y el húmero. Al terminar de exponer cada uno, mostraré unas imágenes de los huesos reales para una mejor perspectiva y entendimiento de estos. Bueno, antes que todo debemos recordar que el esqueleto del miembro superior comprende 4 segmentos: la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. La cintura escapular está constituida por 2 huesos, como lo son la clavícula anteriormente y la escápula posteriormente. Varias de las estructuras señaladas en esa imagen las voy a explicar a continuación, ¿no? La clavícula es un hueso largo que tiene forma de S itálica o cursiva. Está situada en la parte anterosuperior del tórax y se extiende desde el manubrio del esternón al acromion de la escápula. Describe 2 curvaturas, una medial que es cóncava posteriormente en este segmento y una lateral que es cóncava pero anteriormente. Se distinguen 2 caras, una superior y una inferior, 2 bordes, uno anterior y posterior que los mencioné hace un momento, y 2 extremidades, una acromial y una esternal. Bien, la cara superior es lisa en casi toda su extensión y tiene algunas rugosidades en las cuales se insertan algunos músculos, como el esternocleidomastoideo medialmente. Ese es el músculo. Aquí podemos ver cómo se inserta, ¿no?, en la parte medial de la cara superior de la clavícula. El músculo deltoides lateral y anteriormente. Aquí tenemos una imagen del deltoides en su porción clavicular. Y el músculo trapecio lateral y posteriormente, ¿no? Aquí es el trapecio y aquí está señalando la clavícula. La cara inferior se halla excavada en su parte media por una depresión alargada denominada surco del músculo subclavio, porque sirve de inserción a este músculo. Hacia la parte media de esta cara se aprecia el agujero nutricio del hueso. En la extremidad external de la cara inferior existe una pequeña superficie rugosa denominada impresión del ligamento costoclavicular, que corresponde a la inserción de dicho ligamento. Aquí lo podemos observar en esta imagen, la impresión del ligamento costoclavicular. Cerca de la extremidad acromial se encuentra un conjunto de rugosidades conocidos con el nombre de tuberosidad del ligamento coracoclavicular, que consta de 2 segmentos, uno anterior que consiste en una superficie rugosa alargada denominada línea trapezoidea, que sirve de inserción al ligamento trapezoide, y otro posterior y corto destinado a la inserción del ligamento conoideo. Normalmente esta línea está enteramente ocupada por un saliente muy marcado que es denominado como tubérculo conoideo. En cuanto a sus bordes, tenemos el borde anterior, que en sus 2 tercios mediales es convexo, sirve de inserción al músculo pectoral mayor. En su tercio lateral es cóncavo y presenta asperezas en las cuales se fijan los fascículos anteriores del músculo deltoides. Su borde posterior es cóncavo y liso en sus 2 tercios mediales y lateralmente convexo y rugoso, sirve de inserción a los fascículos claviculares del músculo trapecio. La clavícula tiene una extremidad acromial que presenta una cara articular elíptica que junto con la carilla articular del acromion de la escápula forman la articulación acromioclavicular. La extremidad external es la parte más voluminosa del hueso, presenta una cara articular triangular que junto con el manubrio del esternón forman la articulación esternoclavicular. Ok, vamos a repasar un poco con estas imágenes de una clavícula real. Mencionamos que su cara superior es lisa, como podemos observar. Presenta rugosidades para inserciones musculares. El esternocleidomastoideo en esta parte medial, el músculo deltoides lateral y anteriormente, el músculo trapecio lateral y posteriormente, no lo olvidemos. En su cara inferior presenta el surco del músculo subclavio, que es la parte que está marcada, la impresión del ligamento costoclavicular, la tuberosidad del ligamento coracoclavicular con su línea trapezoide, que no se observa muy bien aquí, pero está situada aquí, y el saliente del
el tubérculo conoideo. Vemos que su extremo external es más voluminoso que su extremo acromial, que es aplanado de superior a inferior. Con estas características es que podemos identificar si es una clavícula derecha o izquierda. Bien, la escápula. La escápula es un hueso triangular, plano, ancho y delgado, ubicado en la parte posterior-superior del tórax, a la altura de las 7 primeras costillas. Tiene dos caras, una anterior o costal y una cara posterior. También va a tener 3 bordes, 3 ángulos y 3 fosas. La cara anterior está excavada en casi toda su extensión y esto recibe el nombre de fosa subescapular. Inferiormente, la fosa está atravesada por 3 o 4 crestas que van desde el cuello de la escápula hasta su borde medial. En ellas se insertan las láminas tendinosas del músculo subescapular. Los fascículos inferiores del músculo subescapular se insertan en el pilar de la escápula y el surco del borde lateral. A lo largo del borde medial se observa una superficie rugosa alargada en la cual se fija el músculo serrato anterior. La cara posterior está dividida en 2 partes por la espina de la escápula. Esta espina es una lámina ósea implantada transversalmente sobre esta cara en la unión de su cuarta parte superior y sus 3/4 partes inferiores. La espina presenta 2 caras, una superior y una inferior. Presenta también 3 bordes. El borde anterior se une a la escápula, el borde lateral presenta continuidad con la cara inferior del acromion y el borde posterior, grueso y rugoso, se halla dividido por una cresta que en su vertiente superior se inserta el músculo trapecio y en su vertiente inferior el músculo deltoides. Superior a la espina encontramos la fosa supraespinosa, que sirve de inserción al músculo supraespinoso. Subyacente a la espina se encuentra la fosa infraespinosa, que se encuentra dividida por una cresta. Así, esta cresta aquí. Así conseguimos una parte medial en la que se inserta el músculo infraespinoso y una parte lateral que se encuentra subdividida por una cresta oblicua, inferior y medialmente. Tenemos el acromion de la escápula en sentido inverso a la espina que presenta 2 caras. La cara superior que es rugosa, la cara inferior cóncava y lisa. 2 bordes. El borde medial está ocupado por una carilla que se articula con la cara articular acromial de la clavícula, aquí. Y el borde lateral en el que se insertan los fascículos medios del músculo deltoides. Estos 2 bordes se unen para formar el ángulo acromial. Los bordes de la escápula son el borde superior, que es corto y delgado, termina lateralmente en la escotadura de la escápula, donde discurre el nervio supraescapular. No hay que olvidar eso. ¿Qué nervio discurre por la escotadura de la escápula? El nervio supraescapular. Medialmente de esta escotadura se inserta el músculo omoioideo, que lo tenemos señalado aquí. Su borde medial es el más largo, forma un ángulo cuyo vértice corresponde a la extremidad medial de la espina. Superiormente a esta se inserta el músculo romboides menor e inferiormente el músculo romboides mayor. Por último, el borde lateral, que tiene una cresta que mencioné al inicio, donde se inserta el músculo redondo menor superiormente y el músculo redondo mayor inferiormente. Los ángulos de la escápula son 3. El ángulo superior, en la unión del borde superior y el borde medial, sirve de inserción al músculo elevador de la escápula, que lo señala en esa parte. El ángulo inferior es grueso, redondeado y rugoso, une los bordes medial y lateral. En este punto se inserta a veces un pequeño fascículo del músculo dorsal ancho. El ángulo lateral presenta 3 elementos. La cavidad glenoidea, que es una superficie articular cóncava donde se articula la cabeza del húmero. En el centro de esta cavidad encontramos el tubérculo glenoideo. En los 2/3 superiores del borde anterior tenemos la escotadura glenoidea. Superior a la cavidad se encuentra el tubérculo supraglenoideo en el que se inserta la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Inferiormente a la cavidad se encuentra el tubérculo infraglenoideo en el que se inserta la cabeza larga del tríceps braquial. Aquí lo tenemos. Aquí está señalando el bíceps braquial
su porción larga en el tubérculo supraglenoideo y en el tubérculo infraglenoideo la cabeza larga del tríceps braquial. Tenemos el cuello de la escápula, que es el soporte de la cavidad glenoidea. Este es grueso, corto y aplanado de anterior a posterior. La apófisis coracoides tiene forma de dedo semiflexionado y presenta dos segmentos, uno vertical que se une al cuello de la escápula y uno horizontal que presenta dos caras. Una cara inferior cóncava y lisa, una cara superior convexa y áspera, en la que se insertan parcialmente el músculo pectoral menor y los ligamentos conoideo y trapezoideo. Esta apófisis presenta un vértice redondeado y rugoso en el que se insertan los tendones de la cabeza corta del bíceps braquial. Aquí le está señalando el bíceps braquial, porción corta. Y el músculo coracobraquial. No olvidemos, la cabeza larga del bíceps se inserta en el tubérculo supraglenoideo, la cabeza larga del tríceps en el tubérculo infraglenoideo y en el vértice de la apófisis coracoides, la cabeza corta del bíceps braquial. Bien, aquí tengo un video en el que, un momentito, ya. Aquí tengo un video en el que observamos en la cara posterior la espina, la fosa supraespinosa para el músculo supraespinoso, la fosa infraespinosa donde se inserta el músculo infraespinoso y en su parte lateral, superiormente el redondo menor, inferiormente el redondo mayor. En el ángulo inferior, unos fascículos del músculo dorsal ancho. En lo que es el borde medial se inserta superiormente el romboides menor e inferiormente el romboides mayor. Tenemos por aquí el acromion, esta parte de aquí. Bien, aquí tenemos la apófisis coracoides. La parte que está marcada es el vértice donde se insertan los tendones del músculo coracobraquial y bíceps braquial, pero su porción corta. En el tubérculo supraglenoideo, la porción larga del bíceps. En el tubérculo infraglenoideo, la cabeza larga del tríceps. Esa es la cavidad glenoidea. Bien. En la cara anterior presenta la fosa supraescapular. Aquí tenemos su borde superior, que como dije, es un borde muy delgado. Ok, ahora pasemos al húmero, que constituye el esqueleto del brazo. Es un hueso largo, articulado con la escápula superiormente y con el cúbito y el radio inferiormente. Presenta, como todos los huesos largos, un cuerpo y dos extremos. El cuerpo o diáfisis es irregularmente cilíndrico superiormente y prismático triangular inferiormente. Presenta tres caras. La cara anterolateral está orientada un poco anterior y lateralmente. A su parte media presenta una cresta rugosa en la que, junto con la parte vecina del borde anterior, forma una V deltoidea, también llamada tuberosidad deltoidea, donde se inserta el músculo deltoides. Inferiormente a esta tuberosidad, la superficie ósea es lisa y sirve de inserción al músculo braquial. La cara anteromedial se observa en su parte superior la parte inferior del surco intertubercular. En su parte media, una pequeña superficie rugosa producida por la inserción del músculo coracobraquial. Inferiormente a esta impresión, el agujero nutricio del hueso. La cara posterior está dividida en dos partes por un canal ancho y poco profundo, que es el surco del nervio radial. Superior y lateralmente, aquí se los hice con esta flechita, como superior y lateralmente, se inserta la cabeza lateral del tríceps braquial e inferior y medialmente la cabeza medial del tríceps braquial. Presenta tres bordes. El borde anterior, que en su mitad inferior sirve de inserción al músculo braquial y termina dividiéndose inferiormente en dos ramas que limitan la fosa coronoidea. El borde lateral es el que está marcado de verde, sirve de inserción inferiormente al tabique intermuscular lateral del brazo y a los músculos brachiorradial y extensor radial largo del carpo. En su borde medial, marcado con amarillo, sirve de inserción al tabique intermuscular medial del brazo. Bien, presenta en su extremo superior tres salientes.
una articular, que es la cabeza del húmero, y otros dos no articulares, que son el tubérculo mayor y el tubérculo menor. La cabeza del húmero es redondeada, lisa y se articula con la cavidad clinoidea de la escápula. Está separada de los tubérculos por un surco circular denominado cuello anatómico. Superiormente al tubérculo menor encontramos la fosita supratubercular del ligamento glenohumeral superior. El tubérculo mayor, otro quíter, presenta tres carillas. Pasemos a esta imagen. La carilla superior sirve de inserción al músculo supraespinoso. La carilla media, desde una vista posterior, sirve de inserción al músculo infraespinoso, y la carilla posterior se inserta el músculo redondo menor. Aquí tenemos una imagen del músculo supraespinoso, infraespinoso y redondo menor en las carillas superior, medial y posterior del tubérculo mayor. En el tubérculo menor, otro quin, se inserta el músculo subescapular. Aquí lo vemos desde la fosa subescapular hasta el tubérculo menor. Estos tubérculos están separados por un canal denominado surco intertubercular, por el que discurre el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. No olvidemos eso. Si nos preguntan qué discurre por el surco intertubercular, discurre el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Este surco continúa inferiormente y queda limitado por dos crestas. Una anterior o lateral, denominada cresta del tubérculo mayor, que sirve de inserción al tendón del músculo pectoral mayor. Y medialmente una cresta del tubérculo menor, donde se inserta el músculo redondo mayor. En el fondo de este surco se fija el músculo dorsal ancho. Existe un segmento denominado cuello quirúrgico del húmero que une el cuerpo con el extremo superior. Por la otra parte tenemos el extremo inferior, que presenta una superficie articular y dos relieves laterales, que son el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. La superficie articular se articula con los dos huesos del antebrazo. Describe una parte medial, que es la tróclea del húmero, y una parte lateral, que es el capítulo del húmero o cóndilo del húmero, y un surco capítulo troclear situado entre ambas partes. La tróclea del húmero se articula con la escotadura troclear del cúbito. Superiormente a la tróclea se encuentran dos depresiones o fosas. La anterior, denominada fosa coronoidea, que se corresponde con el vértice de la apófisis coronoides del cúbito en los movimientos de flexión del antebrazo sobre el brazo. Y la posterior, que es la fosa olecraniana, recibe el extremo superior del olecranon en los movimientos de extensión del antebrazo. El capítulo del húmero es una eminencia redondeada y lisa que se articula con la fosita articular de la cabeza del radio. Superiormente a esta se encuentra la fosa radial. Bien, existen los dos epicóndilos, el medial y el lateral. El epicóndilo medial en su cara anterior sirve de inserción a los músculos epicondilios mediales por medio de un tendón común, y el epicóndilo lateral es una eminencia rugosa, menos saliente, sirve de inserción al ligamento colateral radial de la articulación del codo y a los músculos epicondilios laterales. Hay que aprenderse bien estos músculos. Los músculos epicondilios mediales son el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. Los músculos epicondilios laterales son el extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del meñique y el extensor cubital del carpo. Bien, aquí tenemos lo que viene a ser el húmero, ¿no? La cabeza, el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Vamos a ver este video. Aquí podemos observar la tróclea, el epicóndilo medial, la fosa coronoidea, el capítulo, la fosa radial por esta parte, aquí la fosa radial y el epicóndilo lateral. Posteriormente, la fosa olecraniana. La cabeza, el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy.
al principio puede parecer que son muchas estructuras, pero hay que aprendérselas muy bien. Si uno las estudia, se hacen muy fáciles y después nos van a servir eh, cuando uno quiera saber de los músculos y van a saber dónde se insertan. Gracias.